Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. En el día de hoy nuevamente esperamos estar con ustedes en una interesante conferencia sobre algunos de los aspectos de la vida de nuestro Libertador. Hoy tendremos la conferencia septuagésima novena conferencia, es decir, número 79, virtual por Zoom. El tema será la memorable visita del Libertador a la villa de Bucaramanga, que será presentada por el historiador, el ilustre doctor Miguel José Pinilla. Es nacido en Girón, Santander. Es un ingeniero muy distinguido, magíster en administración de empresas, especializado en técnicas de diagnóstico de organizaciones, diplomado en educación, diplomado en informática, y participado en muchos seminarios nacionales e internacionales. Tiene una brillante experiencia. Ha sido rector de la Universidad Industrial de Santander, ha sido director regional del SENA en Santander, ha sido director ejecutivo de Asobancaria también en Bucaramanga, es decir, en una trayectoria muy brillante. Representaciones públicas, ha sido concejal de Girón y miembro de la Asamblea de Santander. Asociaciones pertenece a muchas muy importantes, especialmente la Fundación para el Desarrollo de Santander, Fundesan, y ha sido y es presidente de la Academia de Historia de Santander, cosa que es sumamente importante. Es miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas y del Comité de Gremios y Asociaciones Profesionales de Santander. Numerosas juntas directivas, como el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander. Y distinciones, ha tenido muchas condecoraciones, comenzando por la Orden Luis Carlos de Alán Sarmiento, que se le otorgó la Asamblea de Santander. Y la República de Colombia, en el Senado, tiene la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero. Publicado 3 libros muy importantes, uno que se llama La Asociación Bancaria de Colombia, El Desarrollo Regional, Propuestas y Desafíos, y Chinácota, Esencia Viva de Santander. De manera que nuestro ilustre invitado hoy nos va a deleitar con esta 79ª conferencia llamada La memorable visita del Libertador a la villa de Bucaramanga. Entonces, adelante, muy distinguido doctor Miguel José Pinilla Gutiérrez. Doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, demás miembros de la Junta Directiva, distinguidos civiles y militares, miembros de la Sociedad Bolivariana, señoras y señores, reciban un atento y cordial saludo. En varios lugares de Colombia, Venezuela y Ecuador, podemos encontrar pequeños obeliscos a donde se encuentran adosadas placas con la leyenda que dice: por aquí pasó el Libertador. Existe también una flecha que indica la dirección en la cual pasó y la fecha cuando se produjo ese hecho. Pues en Bucaramanga ese obelisco y esa placa no existe.
porque efectivamente aquí en Bucaramanga el Libertador no pasó, sino que aquí vivió durante 70 días. Por esa razón he denominado esta sencilla conferencia la memorable visita del Libertador Simón Bolívar a la villa de Bucaramanga. Después de la difícil y aguerrida campaña por la libertad de Venezuela durante los años de 1817 y 18, el general Simón Bolívar formuló el audaz proyecto de dar libertad a la Nueva Granada para luego emancipar también a Venezuela. En la situación en que se encontraban los realistas, su idea fue genial. Desde Angostura, en agosto de 1828, el Libertador se expresó así: la operación que intento sobre la Nueva Granada debe necesariamente producir tanto a aquella como a Venezuela incalculables ventajas. Morillo en esta última concentra sus fuerzas. Sámano concentra también sus pocas fuerzas en el reino, dejando de este modo posible todas las entradas a este, que invadido ahora puede darnos un ejército que destruya las tropas españolas e intimide a Morillo y Venezuela, y lo obligue a evacuar a esta para volar a contener a la Nueva Granada. O lo conduzca cuando menos a refugiarse en las plazas fuertes de la costa, o de salir a los llanos a buscarnos, donde infaliblemente será destruido. Y agregó el Libertador: el silencio y la rapidez serán la regla de esta campaña, a fin de que cuando Morillo se diese cuenta del acertado y audaz movimiento de los independientes, estos ya, libertado el reino, pudiesen volver caras para con ejércitos triplicados, como en efecto sucedió. El 17 de mayo de 1819 se encaminó el ejército libertador desde Rincón Hondo a orillas del río Apure en dirección al nuevo reino de Granada. Pero solo hasta el 3 de junio en Guadualito se dio a conocer al ejército la difícil empresa de trasmontar los Andes para liberar a la Nueva Granada. El 4 de junio, las tropas atravesaron el río Arauca y entraron al territorio de la Nueva Granada. Múltiples dificultades se presentaron a las tropas en el oeste creyente. El 12 de junio se conquistaron Bolívar y Santander en Tano, que tenía para las tropas del Libertador abundantes provisiones de plátanos, panela y sal. La división de vanguardia que había organizado Santander, atendiendo instrucciones del Libertador, constaba de 1.200 hombres, de los cuales 600 eran jinetes. Desde su regreso de Jamaica, Bolívar comprendía que Bolívar no podía obtener su independencia mientras la Nueva Granada permaneciese en poder de los españoles. Por esa razón, siempre intentó estrechar el acercamiento entre las dos entidades administrativas del Estado español. Así pues, fue mediante la alianza de esfuerzos granadinos y venezolanos como pudo llevarse a feliz término la gloriosa empresa. Sin dicha alianza, ninguna de las dos partes por separado había logrado liberar al nuevo reino en aquellas circunstancias. De esta manera se dio inicio a la marcha por el paso de los Andes, presentándose a lo largo de ella importantes combates, como fueron los de Tópaga, Dámeza, el Pantano de Vargas, hasta llegar a la batalla definitiva del Puente Teantinos, en donde definitivamente resultaron triunfantes las tropas republicanas el 7 de agosto de 1819. En ella murieron 200 realistas y más de 100 patriotas. No obstante haber sido breve y no tan sangrienta como otras por nuestra libertad, sí fue un triunfo decisivo, tal que equivale a nuestra emancipación de España. Por esa razón, el Libertador calificó el triunfo de Boyacá como una de nuestras mayores glorias. El ejército realista, uno de los mayores con que contaba el Estado monárquico para mantener su autoridad en las Américas, quedó destruido. Todo cayó en poder de Bolívar. Los comandantes Barreiro, Jiménez y casi toda la oficialidad realista. 1.600 soldados, la caballería, la artillería y el armamento. El virrey huyó. La capital con sus recursos quedó en poder de los patriotas y la dominación realista expiró en casi todas las provincias. El mismo pacificador Morillo lo expresó con estas palabras, comillas: el sedicioso Bolívar ha ocupado inmediatamente la capital en Santa Fe y el fatal éxito de esta batalla ha puesto a su disposición todo el reino y los inmensos recursos de un país muy poblado, rico y abundante, de donde sacará cuanto necesite para continuar la guerra en estas provincias, pues los insurgentes, y menos este caudillo,
no se detienen en fórmulas ni consideraciones. Esta desgraciada acción entrega a los rebeldes, además del nuevo reino de Granada, muchos puestos en el Mar del Sur, donde se acogerán sus piratas, allá en Quito, Pasto y todo el interior de este continente hasta el Perú, en donde no hay ni un solo soldado, queda a la merced del que domina a Santa Fe, a quien al mismo tiempo se abren las casas de moneda, arsenales, fábricas de armas, talleres y cuanto poseía el rey nuestro señor en todo el virreinato. Cierra comillas, hasta aquí las palabras de Morillo. También Morillo afirmó que Bolívar en un solo día acabó con el fruto de 5 años de campaña y en una sola batalla reconquista lo que las tropas del rey ganaron en muchos combates. Bolívar entró a Santa Fe el rey de agosto de 1819 y durante el poco de tiempo que permaneció en la ciudad desplegó gran actividad. Se celebraron solemnes festividades religiosas para dar gracias al Todopoderoso por haber protegido a los independientes en la campaña libertadora. Organizó rápidamente tropas que fueron enviadas a Antioquia, Chocó, Payán y Cúcuta, de donde fueron retiradas las fuerzas realistas. Santander fue nombrado vicepresidente de la Nueva Granada y los mandatarios españoles fueron sustituidos por personajes patriotas. A cada una de las provincias se dieron 2 gobernadores, uno civil y otro militar. Dispuso conservar el gobierno municipal y creó una superintendencia general de Hacienda. El 17 de diciembre de 1819, en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, se vieron entonces colmados los anhelos del Libertador de reunir en una única y poderosa nación las jurisdicciones de las reales audiencias de Santa Fe, Caracas y Quito. Desde el 8 de septiembre anterior se había dirigido a los granadinos en una elocuente proclama, comillas, desde los campos de Venezuela, el grito de vuestras aflicciones penetró en mis oídos y he volado por tercera vez con el ejército libertador. La reunión de la Nueva Granada y Venezuela es el ardiente voto de todos los ciudadanos sensatos y de cuantos extranjeros aman y protegen la causa americana. Cierro comillas. Poco después se presentó el Libertador en la ciudad de Angostura e hizo allí ante el Congreso de Venezuela reunido una brillante descripción de la campaña libertadora del nuevo reino. Elogió a sus compañeros de armas y enalteció la heroicidad y mérito del pueblo granadino. Manifestó enseguida cómo el objetivo de sus arduas campañas había sido la reunión de granadinos y venezolanos en un solo pueblo. Así lo pedían los ciudadanos eminentes de las 2 naciones, para quienes era esta la garantía de la libertad de América del Sur. Decía el Libertador: legisladores, el tiempo de dar una base fija y eterna a nuestra república ha llegado. A vuestra sabiduría pertenece decretar este grande acto social y enaltecer los principios del pacto sobre el cual va a fundarse esta vasta república. Proclamarla a la faz del mundo y mis servicios quedarán recompensados. Cierro comillas. En atención al deseo del Libertador, que para los legisladores no era menos que un mandato, el Congreso de Angostura, en su nombre y bajo los auspicios del Ser Supremo, decretó la ley fundamental cuyo artículo primero a la letra dice, comillas, las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidos en una sola bajo el título glorioso de la República de Colombia. Cierro comillas. La aprobación fue unánime. Concluida esta, el presidente del Congreso, don Francisco Antonio Sea, puesto de pie, leyó solemnemente la ley, la llevó a sus labios, la besó y la firmó, dando acto seguido gracias a Dios. Suscrita la ley por los demás diputados, Sea exclamó emocionado en voz alta: la República de Colombia queda constituida. ¡Viva la República de Colombia! La expresión fue repetida con delirio por los congresistas y el nombre de Colombia llegaría así a todos los confines del mundo. En brillante proclama dirigida a los granadinos el 8 de marzo de 1820 en la ciudad de Santa Fe, el Libertador se expresó así, comillas, la intención de mi vida ha sido una, la formación de la República libre e independiente de Colombia entre los pueblos hermanos, y lo he alcanzado. ¡Viva el Dios de Colombia! Las razones que tuvo el Libertador para promover la creación de la Gran Colombia fueron las de mantener la seguridad del territorio libre y el engrandecimiento de la nación. El Libertador quería eliminar toda posibilidad de que España pudiera reconquistar nuestra patria y previendo el riesgo en el que se hallaría la América del Sur en el inmediato futuro ante los Estados Unidos,
si se presentaba dividida, quiso conformar una nación fuerte que por eso mismo fuera respetada. Al enviarle el texto de la ley fundamental recién promulgada al general Francisco de Paula Santander, le decía, entre otras cosas, comillas, poder, prosperidad, grandeza, estabilidad serán el resultado de esta feliz unión. Los legisladores de Angostura, por su parte, adujeron como motivos para acompañar irrestrictamente esta decisión las consideraciones de honestidad y de interés recíprocos para los dos países. Consideraciones de necesidad también, claramente necesaria. La Gran Colombia quedó integrada por los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito, correspondientes respectivamente a los territorios actuales de Venezuela, Colombia y Ecuador. Una ciudad que llevaría el nombre de Bolívar sería la capital de Colombia. Un Congreso General reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta dictaría la Constitución de la República, Congreso al cual se presentaría como proyecto la Constitución Provisional aprobada en Angostura. Efectivamente, el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta estuvo reunido entre el 6 de mayo y el 14 de octubre del año de 1821, instalado luego de realizarse una solemne ceremonia religiosa convocada por el entonces vicepresidente don Antonio Nariño, quien pronunció en aquella hora un majestuoso discurso, indudablemente magistral. El Congreso se instaló con 57 diputados, aunque debían asistir 95, que habían sido elegidos por las 22 provincias libres. En su gran mayoría, estos diputados eran personas muy honorables y llenas de hacendado patriotismo. Fue elegido primer presidente pro tempore de la corporación el doctor Félix J. de Restrepo y como vicepresidente el señor Fernando Peñalver. Tal como estaba previsto, el Congreso ratificó la ley fundamental proclamada en la ciudad de Angostura el 17 de diciembre del año de 1819. Comillas, los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedan reunidos en un solo cuerpo de nación bajo el pacto de que su gobierno será ahora y siempre popular y representativo. Cierro comillas. Esto decía la ley de Cúcuta. La nueva nación llamada Colombia se declaró siempre irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera. Por ello no sería en adelante el patrimonio de ninguna familia. El poder supremo nacional fue dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El Congreso reclamó como territorio de la nación el correspondiente al antiguo virreinato de Santa Fe y a la Capitanía General de Venezuela, reconociendo como deudas de Colombia las que los dos pueblos hubiesen contraído separadamente. Como capital de la nueva república debería fundarse oportunamente una ciudad que llevaría el nombre de Bolívar y conminó a que siguieran usando las armas de la Nueva Granada y el pabellón de Venezuela. La Constitución de carácter centralista se firmó el 30 de agosto del año de 1821. Después de 3 debates, contenía 10 títulos que trataban de los asuntos siguientes. 1, de la nación colombiana y de los colombianos. 2, del territorio y del gobierno. Aquel quedó dividido en provincias, cantones y parroquias. 3, de las elecciones. 4, de la potestad legislativa. Esta quedó dividida en 2 cámaras, las cuales reunidas integraban el Congreso. 5, del Poder Ejecutivo, el cual se confiaba a un presidente cuyo periodo duraba 4 años, pudiéndose reelegir una sola vez. 6, el Poder Judicial presidido por la Alta Corte de Justicia. 7, de la organización interior del país. 8, de los derechos políticos y civiles de los colombianos. 9, del juramento de los empleados al ocupar sus puestos y 10, de la interpretación y reforma de la Constitución. Los legisladores de Villa de Rosario de Cúcuta también aprobaron algunas leyes consideradas altamente benéficas para la República. Por disposición del 19 de julio, fueron declarados libres todos los hijos de esclavos que nacieran desde el día de la publicación de la ley. Asimismo, el Congreso eximió a los indios del pago de los tributos que pesaban sobre ellos desde los principios de la dominación española y les asignó el usufructo de los territorios inalienables. También se preocupó el Congreso por la instrucción pública y el fomento de la ciencia. Por la ley del 28 de julio, suprimió los conventos que tuvieran menos de 8 religiosos, cuyas propiedades se aplicaron al fomento de la educación nacional. Se mandaron a establecer escuelas de niñas en los conventos religiosos
y un colegio en cada provincia y una escuela elemental en poblaciones de más de 100 vecinos. Por la ley del 2 de octubre, el territorio nacional fue dividido en 7 departamentos que se llamaron Venezuela, Orinoco, Zulia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena. La ciudad de Bogotá fue designada provisionalmente como capital de la República. Al ocuparse el Congreso de las elecciones del vicepresidente y vicepresidente, de los 59 diputados, 50 dieron su voto por el general Bolívar para primer presidente de la nación. El general Santander, en franca competencia con don Antonio Nariño, después de 6 votaciones, obtuvo las 2/3 partes para ocupar la vicepresidencia. El día 3 de octubre del año de 1821, siendo las 11 de la mañana, el libertador Simón Bolívar entró en el salón de sesiones ubicado en la sacristía de la iglesia parroquial de Villa del Rosario de Quito. Llegó allí acompañado por una comisión de diputados y su Estado Mayor. Tomó asiento al lado del presidente del Congreso y una vez puestos todos de pie, juró como presidente de la República de Colombia. Tras su discurso y la posesión del general Francisco de Paula Santander como vicepresidente, fue leído el texto de la Constitución que le dio vida pública a la República de Colombia. Algunos apartes del discurso del libertador fueron los siguientes. El juramento que acabo de prestar en calidad de presidente de Colombia es para mí un acto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la ley y a la patria. La gratitud que debo a los representantes del pueblo me impone la agradable obligación de continuar mis servicios por defender con mis bienes, con mi sangre y aún con mi honor esta Constitución que encierra los derechos de los pueblos hermanos ligados por la libertad, por el bien y por la gloria. La espada que ha gobernado a Colombia no es la balanza de Astrea, es un azote del genio del mal que algunas veces el cielo deja caer a la tierra para el castigo de los tiranos y escarmiento de los pueblos. Un hombre como yo es un ciudadano peligroso en un gobierno popular, es una amenaza inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo sean. Prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra y aquel emana de las leyes. Cambiadme, Señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano. El libertador se marchó hacia el sur para incorporar las provincias de Quito, Guayaquil y Cuenca a la República de Colombia, y después de su entrevista con el general José de San Martín, tomó la decisión de involucrar los ejércitos colombianos en la guerra civil del Perú, con lo cual durante el primer periodo presidencial estuvo ausente de Bogotá. Así que solo regresó a la capital el 10 de septiembre de 1827, cuando ya corría su segundo periodo presidencial. Fue recibido con notable frialdad. Después de una protocolaria y casi hostil entrevista con el general Santander, tomó posesión de la presidencia y con satisfacción pudo contemplar cómo el Congreso aprobaba, por efecto de su sola presencia, todo lo pactado en Venezuela para remediar los estragos de la Cociata. Solo en esos momentos pudo el libertador disfrutar de alguna calma y felicidad cuando Manuelita Sáenz vino atendiendo su llamada. Para evitar murmuraciones, ella se alojó en una casa situada frente a la iglesia de la Compañía de Jesús, muy cerca de Palacio, donde estaba lógicamente el libertador. Según el relato de Bossingol, ella siempre estaba visible. Decía lo siguiente: en la mañana llevaba una bata a la que no le faltaban atractivos. Sus brazos estaban desnudos. Ella no se preocupaba por disimularlo. Bordaba mostrando los dedos más lindos del mundo. Hablaba poco. Fumaba con gracia. Daba y acogía noticias. Durante el día salía vestida de oficial. En la noche se metamorfeaba. Se ponía ciertamente colorete. Sus cabellos estaban artísticamente peinados. Tenía mucha animación. Era alegre, sirviéndose algunas veces de expresiones pasablemente arriesgadas. Su complacencia y su generosidad eran ilimitadas. Era la compañía del general. Mediante el decreto expedido por el Congreso el 3 de agosto de 1827, publicado en la Gaceta de Colombia, el domingo 12 de agosto siguiente,
se convocó la reunión de la Gran Convención de Ocaña con el fin de revisar la Constitución aprobada en Villa del Rosario de Cúcuta en 1821. En los considerandos de este decreto, que a continuación transcribo, se aprecian claramente la razón y los motivos por los cuales el Congreso consideró necesario revisar la Constitución sin dejar transcurrir los 10 años previstos en el artículo 191. La ley dice así: el Senado y la Cámara de Representantes de la República de Colombia, reunidos en Congreso, consideran: 1. Que cuando el Congreso Constituyente dispuso en el artículo 191 de la Constitución que después de una práctica de 10 o más años se convocase por el Congreso una Gran Convención de Colombia, autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad, no hizo otra cosa que indicar el periodo que en su concepto era necesario para descubrir sus inconvenientes o sus ventajas. Segundo, que por la afluencia y precipitación de los acontecimientos políticos que han tenido lugar en la República, puede haberse obtenido ya las lecciones de aquella experiencia que el Congreso Constituyente esperaba del transcurso de 10 años, puesto que se han dividido las opiniones acerca de la convivencia de las actuales instituciones. Se han manifestado grandes agitaciones con síntomas de disociación y perturbaciones del orden público. El imperio de las leyes y la acción del gobierno han sufrido mengua en la fuerza necesaria para establecerlo y consolidarlo. Y por resultado de todo esto, la marcha de la Constitución y de la administración pública padece retardos y aún detención que reclaman con urgencia la atención del Congreso. 3. En estas circunstancias no es de presumirse que la intención del Congreso del Congreso Constituyente haya sido que se dejase acumular males sobre males y que estos se agravasen tal vez hasta poner en peligro el orden público, la libertad, la integridad, unión y tranquilidad de la República, por el solo objeto de complacer la experiencia de un decenio. Usando de las facultades que le concede el artículo 189 de la Constitución, ha venido a declarar y decretar como declaran. Decreta, artículo 1. Aunque en el curso ordinario y regular de los acontecimientos habría sido necesaria la práctica de la Constitución por 10 o más años que exigen su artículo 191 para que el Congreso pudiera convocar la Gran Convención de Colombia, sin embargo, en las críticas circunstancias en que se halla la República, la experiencia ya obtenida basta y llena el espíritu del artículo citado. Artículo 2. En consecuencia, el Congreso puede convocar y desde luego convoca la Gran Convención de Colombia para que, reuniéndose en la ciudad de Ocaña el día 2 de marzo de 1821 y declarando ella misma previamente si hay urgente necesidad de examinar la Constitución o de reformarla, proceda a verificarlo. Artículo 3. La Constitución de la República continuará en plena y puntual observancia, entre tanto que la Gran Convención no haga en ella alguna aclaración o reforma. En la misma observancia continuarán las leyes hasta que sean derogadas legítimamente por la autoridad correspondiente. Artículo 4. Por decreto separado, determinará el Congreso el número de diputados que debe nombrar cada provincia y el modo y forma de las elecciones. Dado en Bogotá, 3 de agosto de 1827. El vicepresidente del Senado, Jerónimo Torres. El presidente de la Cámara de Representantes, José María Ortega. El secretario del Senado, Luis Vargas Tejada. El diputado secretario de la Cámara de Representantes, Manuel Bernardo Álvarez. Palacio de Gobierno en Bogotá, 7 de agosto de 1817. Ejecute Francisco de Paula Santander, por su excelencia, el vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo. El secretario del Estado del Despacho Interior, José M. Restrepo. No cabe duda, para una observación imparcial, que la conducta del libertador Simón Bolívar por estos días, que su programada partida para Venezuela estaba conectada con su interés por acercarse a Ocaña, pues enterado de que Santander se proponía asistir a la convención, juzgó necesario compensar con su presencia en las proximidades de Ocaña la decisiva influencia que ejercía en la asamblea y el prestigio y el talento excepcional del general Santander. Tan pronto conoció Bolívar la insurrección ocurrida en Cartagena contra el gobierno de Montilla,
acaudillada por el general José Padilla, abandonó sus vacilaciones y se encaminó a Bucaramanga para vigilar desde esta villa los tres focos de posible conflicto: Ocaña, Cartagena y Venezuela. En medio de estas circunstancias se llevaron a cabo las elecciones para diputados de la Gran Asamblea Constituyente. En los pueblos granadinos se puso de relieve el prestigio del vicepresidente y en Bogotá salieron triunfantes sus partidarios. Por esta razón le escribía Bolívar a Rafael Arboleda, comillas: de Bogotá a Cartagena, toda la Nueva Granada se ha confederado contra mí y ha buscado a mis enemigos para que triunfen sobre mi opinión y sobre mi nombre. Santander es el ídolo de este pueblo. En cambio, en Venezuela y en los departamentos del sur, los partidarios del Libertador alcanzaron notables éxitos, en virtud de los cuales sus enemigos se anticiparon a manifestarle al Libertador que estaba asegurado el dominio de su partido en la convención. Pero al conocer Bolívar los nombres de las personas elegidas en Venezuela, se dio cuenta de que las opiniones notoriamente federalistas de muchas de ellas resultaba dudoso considerarlas partidarias de sus ideas en pro de una autoridad firme. En carta que dirigió al general Páez, Bolívar le dijo, comillas: ayer ha partido de esta ciudad Guzmán. ¿Él le hablará a usted sobre elecciones? Pues con respecto a ellas nada agradable puedo decir a usted. Al contrario, hasta hoy han triunfado Santander y sus partidarios. Han manejado diestramente todos los resortes de la intriga. Vean pues si con razón deseaba yo que viniesen Peña, Peñalver, Aranda y otros individuos de carácter firme para que se opusieran a los santos y a Fierros. Asesorado el general Santander por Francisco Soto y Vicente Azuero, no había omitido detalle en la preparación del plan que tenía concebido para desintegrar la aparente mayoría del partido bolivariano. Tan meticuloso había sido en la ejecución del mismo, que ni siquiera se olvidó de acondicionar alojamiento en los caminos para sus amigos y para quienes declararan unirse a su causa. Santander y sus partidarios le escribía a Bolívar a Carabaño: aumentan cada día su desenfreno y ojalá que nuestros amigos estuviesen animados del mismo celo fanático. Santander llega al extremo de salir a los caminos reales en busca de partidarios, ofreciendo casa y comida a los diputados que entran en Ocaña. El 9 de abril de 1828, con 68 diputados, se instaló solemnemente en Ocaña la Gran Convención Constituyente. Este primer acto se cumplió en un ambiente de gran exaltación, pues en los días inmediatamente anteriores, santanderistas y bolivarianos se habían dividido violentamente a propósito de la calificación de las credenciales. Por otra parte, la presencia de Bolívar en Bucaramanga, al frente de poderosas fuerzas, creó en el ánimo de los más desconfiados la impresión de que el Libertador tenía el propósito de intimidar a los representantes para obligar a la Asamblea a una decisión favorable a sus ideas políticas. El doctor Francisco Soto, nombrado presidente de la convención, en el discurso pronunciado para instalarla, formuló una clara y casi desafiante advertencia a Bolívar, comillas: acaba de instalarse, dijo, la Gran Convención de la República de Colombia. Yo espero que la seducción y el terror no podrán penetrar en este recinto, cierro comillas. Muchos fueron los sorprendidos cuando en el lugar en donde se llevaba a cabo la convención se comenzó la lectura del mensaje que el Libertador remitió a la Gran Asamblea Constituyente. Algunos muy breves apartes fueron los siguientes: un gobierno firme, poderoso y justo es el grito de la patria. Yo he consagrado un culto religioso a la patria y a la libertad. No debo callarme en este momento tan solemne. Darnos un gobierno en el que la ley sea obedecida, el magistrado respetado y el pueblo libre. El 29 de mayo, el diputado Vicente Azuero presentó a la Asamblea Constituyente su proyecto de constitución, en el cual, además de la supresión del régimen de las facultades extraordinarias del presidente,
Dividía la República en 20 departamentos y establecía para cada uno de ellos una asamblea con facultades legislativas. Daba a tales asambleas autorización para ejercer el poder ejecutivo, las ternas dentro de las cuales este debía escoger el gobernador del departamento, y se establecía un Consejo de Estado cuyo concepto debía acatar el presidente para tomar las más importantes decisiones del gobierno, consejo en el cual tenía mayoría los miembros del mismo elegidos por el Congreso. Una vez presentado este proyecto, el general Santander inició una hábil labor entre los diputados venezolanos, demostrándoles cómo en sus cláusulas estaba la más clara prueba de que los granadinos no tenían ningún interés en sojuzgar a los venezolanos y que para mantener las relaciones entre los dos pueblos en pie de absoluta igualdad, él y los miembros de su partido habían optado un sistema prácticamente federal que dejaba a cada una de las regiones de Colombia en libertad para manejar sus propios intereses. Pero en el proyecto presentado por Azuero también se presentaba la propuesta de adelantar una política de licenciamiento general de las Fuerzas Armadas y de esta manera poner fin a los ambiciosos planes continentales del general Bolívar, que entre otras cosas suponía erogaciones cada día más grandes y por lo tanto un aumento indefinido de los impuestos. Cuando los diputados bolivarianos, encabezados por Castillo y Rada, presentaron un proyecto de constitución sustitutivo al de Azuero, en el cual se fijaba, de acuerdo con el mensaje de Bolívar, las características de un régimen presidencialista, firme, poderoso y justo, es decir, se suprimían las facultades legislativas de las asambleas, se asignaba al presidente la facultad de nombrar libremente a los gobernadores y les otorgaba decisiva influencia en la constitución del Consejo de Estado, se pusieron en evidencia las claras diferencias y los progresos alcanzados por la política del general Santander en la convención, pues un numeroso grupo de diputados venezolanos que originalmente habían figurado en el Partido Bolivariano comenzaron a contemporizar con las ideas políticas del general Santander, quien concluyó su intervención recomendando que se negara la proposición de Castillo y Rada para que los constituyentes pudieran tomar sus decisiones guiados solamente por su conciencia y no por la avasalladora influencia del libertador. Acto seguido, la asamblea negó la proposición de Castillo y Rada. De esta manera, Santander se adueñó definitivamente de la opinión de los constituyentes y quedó en posibilidad de imponer en ella su criterio, sus ideas y también sus odios. Bolívar recibió la penosa noticia en Bucaramanga y ante la magnitud de la derrota sufrida no pudo disimular la inmensa amargura que le dominó. Así escribió a Páez: mis amigos hacen todo lo que pueden para formar constitución propia y adecuada a la situación de Colombia. Y para lograr mayores sucesos, habían pensado llamarme a Ocaña. Para esto se habían convertido 38 diputados y después de muchos debates se quedó la moción sin efecto, porque todos los venezolanos se opusieron, excepto 3 o 4. Vea usted los amigos y compatriotas que tenemos. Castillo y Rada y los convencionistas bolivarianos llegaron a la conclusión de que debían retirarse de la Asamblea de Ocaña para privarla del quórum reglamentario. Cuando el Libertador fue notificado de este propósito, sin calificarlo abiertamente de conveniente, lo aceptó por juzgarlo menos grave que la adopción del proyecto de Azuero, que lejos de remediar los defectos de la Constitución de Cúcuta, los agravaba. Así fue como el 10 de junio se ausentaron de Ocaña 20 convencionistas y en la parroquia de la Cruz expidieron el informe oficial a la República sobre las causas de su retiro y la declaración de que la Asamblea, por falta de quórum reglamentario, no podía continuar en el ejercicio de sus funciones de constituyente. El general Bolívar recibió la noticia cuando ya se encontraba en la población del Socorro, de regreso a Bogotá. Por todo lo hasta aquí descrito, podemos afirmar sin lugar a ninguna duda que la razón y los motivos por los cuales el Libertador decidió visitar a Bucaramanga y permanecer aquí por 70 días no fueron los hechos sucedidos en Venezuela o en Cartagena,
sino en su interés ubicarse en un lugar cercano a Ocaña, ciudad en donde en ese momento se desarrollaba la convención que estaba siendo dominada por el general Santander. Para referirme a estos hechos que a continuación presentaré, resulta absolutamente obligatorio tener a la mano el Diario de Bucaramanga, escrito por Luis Perú de la Croix en esta ciudad, y el libro Bolívar en la Villa de Bucaramanga de Roberto Jarquez Valdivieso, que en paz descanse, miembro de la Academia de Historia de Santander, textos de los cuales he tomado la mayor parte de la valiosa información incluida en las siguientes páginas. Entre los acontecimientos más importantes que por estas épocas se presentaron en Bucaramanga, es preciso destacar la presencia del libertador Simón Bolívar como huésped oficial de la villa. Me refiero a 1828. El 31 de marzo de 1828, el libertador llegó a Bucaramanga con el fin de controlar desde aquí todo tipo de movimientos subversivos y recibir con mayor prontitud los mensajes de sus amigos relacionados con la Gran Convención de Ocaña. La villa de Bucaramanga, según el criterio de Bolívar, ofrecía las mejores ventajas geográficas desde el punto de vista de su apreciación militar, su proximidad a Ocaña y la facilidad para llevar a cabo en un tiempo relativamente breve el traslado de tropas a Cartagena o a Ocaña, en donde aún existía la tensión política que motivó el alzamiento del general Padilla, lo obligaron a desistir de su viaje a Venezuela y en cambio pernoctar durante 70 días en la incipiente población de Bucaramanga. La parte occidental de la villa estaba habitada en su mayoría por integrantes provenientes de San Juan Girón, quienes construyeron las primeras residencias de estilo español con sus salares, amplios aposentos y monumentales patios. El ambiente de Bucaramanga era apacible y tenía aún el sabor bucólico de todas las poblaciones del Nuevo Reino de Granada. Los ranchos de Bareque y Palma servían de contraste con las espaciosas residencias de los dueños de las habitaciones y de los afortunados señores de cuadrilla que alternaban la explotación del precioso metal en el Río de Oro con la tranquilidad y el placer que encontraban en sus espaciosas residencias de Bucaramanga. El pueblo carecía de distracciones. Un buen hombre, el padre Eloy Valenzuela, servía con abnegación y cariño al humilde curato de Bucaramanga. Era el símbolo espiritual más importante de la población. El padre Eloy Valenzuela había sido el alumno privilegiado del sabio José Celestino Mutis, soldado de Dios, obediente servidor de su majestad el rey, subdirector en su fase inicial de la expedición botánica, y era el conductor de almas de la feligresía de la parroquia de San Laureano en Bucaramanga. Hombre de acción, consciente de la formación del conglomerado humano. Como su autor, como su tutor, el sabio José Celestino Mutis había decidido hacerse naturista y protomédico y sacerdote. Los bucamangueses de hoy deberían apreciar mejor su impronta en la vida social de su ciudad, pues casi 5 décadas de administración parroquial hicieron un legado que aún sobrevive en las gentes de nuestros días. Así lo ignoren por completo. Efectivamente, el cura Juan Eloy Valenzuela y Mantilla fue durante casi 50 años párroco de Bucaramanga. En su modesta residencia parroquial se hospedó el libertador el 31 de marzo de 1828. Allí, según cuentan los cronistas de la época, se improvisó, con la colaboración de los vecinos, un despacho presidencial para alojar con dignidad y decoro al ilustre general Simón Bolívar. Los 3 primeros días de su permanencia en Bucaramanga los vivió el libertador en la casa del buen cura Valenzuela, ubicada al lado de la histórica capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Cuando las autoridades terminaron la adopción de la residencia, que hoy en día se conoce con el nombre de Casa de Bolívar, ubicada en la calle 37, número 1215, de la nueva nomenclatura de Bucaramanga, sede actual de la Academia de Historia de Santander, el libertador y sus principales colaboradores se trasladaron allí, de tal manera que la llamada Casa de Bolívar no solo fue lugar de habitación, sino también casa de gobierno, puesto que desde allí el libertador despachó y recibió correspondencia, expidió decretos y ascensos militares, ejerciendo
la primera magistratura. Durante los 70 días que el Libertador permaneció en Bucaramanga, despachó 82 cartas, 82 cartas, perdón, que se encuentran en la Academia de Historia de Santa Ana. Aparecen aquí a continuación algunas fotografías de la Casa de Bolívar, de la Casa Parroquial del cura Valenzuela, un óleo de la llegada de Bolívar a la Casa de Bolívar. Luis Perú de la Croix, edecán entonces del Libertador, describió con admirable sentido de buen observador en su diario de Bucaramanga el retrato físico del general Simón Bolívar en aquellos días. Decía Perú de la Croix: el general en jefe, Simón José Antonio Bolívar, relata de la Croix, cumplirá 45 años el 24 de julio de este año 1828. Manifiesta más edad y parece tener 50 años. Su estatura es mediana, el cuerpo delgado y flaco. Los brazos, los muslos y las piernas son descarnados. La cabeza es larga, ancha en la parte superior de una sien a la otra y muy afilada en la parte inferior. La frente es grande, descubierta, cilíndrica y surcada de arrugas, muy aparentes cuando la cara no está animada e igualmente en momentos de mal humor y de cólera. El pelo es crespo, erizado, bastante abundante y mezclado de canas. Sus ojos, que han perdido el brillo de la juventud, han conservado la viveza de su genio. Son hondos, ni chicos ni grandes. Las cejas son espesas, separadas, poco arqueadas y están más canosas que el pelo de la cabeza. La nariz es proporcionada, aguileña, irregularmente plantada. Los huesos de los carrillos son agudos y las mejillas chupadas en la parte inferior. La boca es algo grande y saliente el labio inferior. Los dientes son blancos y la risa agradable. La barba es algo larga y afilada. El color de la cara es tostado y se oscurece más con el mal humor. En este estado el semblante es otro. Las arrugas de la frente y de las sienes son entonces mucho más aparentes. Los ojos se achican y se encajonan más. El labio inferior sale considerablemente y la boca se pone fea. En fin, se ve una fisonomía del todo diferente. Una cara ceñuda que indica pesadumbre, pensamientos tristes e ideas sombrías. Contento, todo esto desaparece. La cara se anima, la boca es risueña y el espíritu del Libertador brilla. Su fisonomía, indudablemente, es diferente. Su excelencia no lleva ahora bigote ni patillas. Tal es el retrato físico del Libertador. Su cuerpo es el de un hombre ordinario. Su cabeza y su fisonomía son la de un hombre extraordinario, de un genio grande, de una inmensa inteligencia y de un observador y profundo pensador. Hasta, cierro comillas, hasta aquí las palabras, el escrito de Perú de la Croix. Tal era la característica externa de la figura del padre de la patria. Su rostro se transformaba al calor de las emociones y de los pesares que soportaba en su refugio de Bucaramanga cuando sentía en su corazón el trágico destino que fraguaba para la patria los enemigos de su gobierno. Por razones desconocidas, las páginas correspondientes al diario de Bucaramanga al periodo del 1 de abril y el 1 de mayo de 1828 se perdieron en poder de unos franceses y por esto es imposible conocer los pormenores de la permanencia de Bolívar en Bucaramanga durante esos días. Solo se conoce el índice de los manuscritos, lo cual impide llegar a las verdaderas fuentes de la historia relacionada con el Libertador en esta ciudad. Pero a partir del día 2 de mayo de 1828 podemos conocer las intimidades del Palacio Presidencial con la lectura del famoso documento escrito por Perú de la Croix. Bolívar esperaba con ansiedad la llegada del correo de Ocaña y las cartas de Bogotá, de Cartagena, de Caracas y otros lugares de América que exigían su permanente vigilancia. El conocimiento de sus oficios enviados por los convencionistas amigos y las nuevas noticias relacionadas con los negocios de la Nueva Granada cambiaban con facilidad el carácter del Libertador. Cuando las noticias complacían sus más íntimos sentimientos, se mostraba alegre con sus edecanes y se paseaba por los corredores de la casa cantando sus canciones favoritas y leyendo alguna obra literaria.
cuando encontraba que todos sus esfuerzos en favor de la libertad estaban amenazados por falta de energía y de carácter de los amigos de Colombia, se compenetraba su rostro de un dolor indescriptible y se refugiaba en sus habitaciones para meditar hasta altas horas de la noche sobre la suerte de la República. Así transcurría la mayor parte del tiempo que permaneció en Bucaramanga. En esta villa también se organizaron fiestas en su honor y las más aristocráticas damas tuvieron la satisfacción de bailar con el Libertador en diferentes ocasiones. A estas reuniones sociales asistía en compañía de sus edecanes, y en los intervalos del baile salía hasta el palacio, es decir, a la casa, para escribir sus cartas y para dar sus múltiples órdenes en relación con los negocios públicos. Esta costumbre de abandonar las reuniones sociales por unos momentos y regresar a despachar sus oficios, la practicaba con frecuencia el Libertador, porque con el baile, según sus propias palabras, las ideas eran más claras y por eso combinaba la distracción con el deber que tenía que cumplir como jefe de los ejércitos. En los primeros días de mayo de 1828, recién llegado el Libertador a la villa, los bailes con el Libertador se sucedían varias veces a la semana. Doña Feliciana Puyana, las Benítez y otras damas de la más encumbrada sociedad santandereana organizaban esas alegres fiestas para bailar el vals con el Libertador y con su corte militar, por supuesto. Pero cuando las noticias de la Convención de Ocaña deprimían su ánimo, estas alegres reuniones empezaron a languidecer y Bolívar buscó otras distracciones más triviales y más íntimas. A las 7 de la noche, cuando el vecindario de la villa se recogía, la casa presidencial, por el contrario, se iniciaba el juego de ropilla. Las partidas se prolongaban hasta la medianoche y el Libertador se entretenía con sus edecanes Perú de la Croa, Sublet y Herrera en ese juego monótono, que bien pronto fue sustituido por el tresillo, para obtener así mayor animación y desgranar en sana diversión las primeras horas de la noche. Con el juego de tresillo se concluía el programa diario del Libertador. El horario rutinario no tenía mayores variaciones. A las 6 de la mañana se levantaba y luego de afectarse y tomarse un desayuno por demás frugal, se dedicaba a dictarle la correspondencia a su secretario privado y al edecán de servicio. Bolívar tenía la particularidad de que podía dictar varios oficios al mismo tiempo y así despachaba su correspondencia continua. A las 10 de la mañana almorzaba, gustaba de platos típicos de la cocina bumanguesa y les agregaba bastante cantidad de ají. El vino solo lo tomaba durante la cena y no acostumbraba a fumar después del almuerzo, como era costumbre entre los habitantes de la villa. El Libertador sentía animadversión por el cigarrillo y por las bebidas embriagantes. En las horas de la tarde continuaba despachando su correspondencia y después de terminar la comida, servida a eso de las 3:30 de la tarde, salía a pasear en compañía de sus edecanes para regresar a Bucaramanga cuando el sol empezaba ya a ocultarse. A continuación de su llegada a la ciudad, ingería una ligera cena y luego él se preparaba para el juego de cartas. Así, rutinarios y simples, transcurrían sus días en el año de 1828. Los paseos del Libertador se llevaban a cabo por el antiguo camino que de Bucaramanga conducía a San Juan Girón. Muchas veces salía a pie y apostaba carreras con sus edecanes, pero en la mayoría de las ocasiones salía montado a caballo, dejando casi siempre atrás a sus compañeros. Le gustaba tener buenos animales de silla y se entretenía en las pesebreras de su palacio, cuidando las bestias y los perros guardianes. En uno de aquellos paseos vespertinos el Libertador y los generales Perú de la Croa y otros edecanes se detuvieron a descansar en una humilde casa campesina y la dueña de la choza, ignorando al Libertador que iba vestido de paisano, ofreció 2 asientos a los edecanes, porque por el contrario lucían prendas militares. Perú de la Croa cedió entonces su asiento al Libertador y se inició luego la conversación con la campesina. El Libertador por su familia y ella llamó a su presencia a 2 de sus pequeños hijos, los que recibieron un escudo de oro cada uno, y al instante la madre comprendió que su interlocutor era el padre de la patria. Con lágrimas en los ojos se arrojó a los pies del Libertador
para pedirle perdón porque no lo había reconocido cuando ofreció asiento a sus acompañantes. Pero con la sencillez que lo caracterizaba, don Simón disculpó a la humilde mujer y después de concluida la conversación, partió en su caballo a todo galope hacia Bucaramanga. El Libertador nunca usó el uniforme militar en esta villa. Su vestido consistía en una casaca azul, chaleco y calzones blancos, corbata negra y un sombrero de paja para protegerse de los rayos del sol. La atracción de su figura no se reducía a los atuendos militares, sino a la buena educación, su trato cordial y su conversación amena. Con estos atributos personales y con la gloria de su nombre, era la figura central no solo en las reuniones de la villa, sino en los centros sociales de la Nueva Granada. En las fiestas de la iglesia en Bucaramanga, en la Capilla de los Dolores, el Libertador cumplía sus obligaciones en forma ejemplar. Todos los domingos oía misa en la Capilla de los Dolores y, según lo refieren los cronistas de esa época, a las ceremonias religiosas por esos días acudían muchos feligreses deseando conocer en persona al Padre de la Patria. La seriedad personal del Libertador durante las ceremonias religiosas era una de sus cualidades sobresalientes. Siempre se ocupaba de seguir con atención la ceremonia y no permitía que sus edecanes se comportaran en forma diferente a los dictados del respeto a Dios y de la buena educación. El llamado de atención que hizo una vez al médico Moore, en el sentido de que no debía cruzar las piernas durante la celebración de la misa, y su asistencia puntual a los oficios, son un testimonio elocuente del amor a Dios y del respeto que le merecía esa casa del Señor. La permanencia del Libertador Simón Bolívar en Bucaramanga le ha permitido a las nuevas generaciones conocer muchos detalles relacionados con su vida íntima, con sus lecturas, con sus viajes y con sus placeres. Las conversaciones informales entre el Libertador y los edecanes, transcritas por Perú de la Croix, informan el mejor documental histórico de una vida íntima vivida íntegramente en beneficio de sus conciudadanos. Durante las comidas, Bolívar comentaba con sus edecanes las incidencias de la Convención de Ocaña, la conducta de los demagogos colombianos, la visita a Italia en donde conoció a Napoleón y hacía también algunas reflexiones relacionadas con sus oficiales. Su Estado Mayor General había sido muy reducido, pero Bolívar admiraba a sus oficiales porque tenían una gran diferencia con respecto al flamante séquito militar de Napoleón, cuando él tuvo oportunidad de conocerlo en una célebre parada militar. Los miembros del ejército de la Nueva Granada se caracterizaban por la modestia, por la pobreza y por su amor a la causa de la libertad. El campo de acción de los militares criollos fue muy reducido en cuanto a la proyección internacional de sus hazañas, pero su sacrificio en un medio adverso a la libertad fue superior a cualquier acción europea. Así lo comprendía Bolívar y así lo manifestaba a sus edecanes durante aquellas charlas informales. El 9 de junio de 1828, el general Bolívar y los miembros de su cuartel general partieron de Bucaramanga para pernoctar en Piedecuesta y seguir luego su marcha hacia Bogotá, parando también en el Socorro. Su obra estaba concluida. La Convención de Ocaña había fracasado y no tenía que esperar en esta villa a los convencionistas que ya estaban de regreso. La suerte de la República se decidía entonces en Bogotá y por ese motivo necesitaba llegar al Palacio de San Carlos para hacerle frente a los peligros que se avecinaban sobre la patria con la ambición de los convencionistas que fueron testigos de la frustración de sus proyectos antipatriotas. Con la partida del general Bolívar se interrumpió el 9 de junio de 1828 la historia del Libertador de América en Bucaramanga. De su paso por la villa no queda más que un recuerdo doloroso, porque aquí vivió días amargos, expectativa y desengaño. Bucaramanga conservará por siempre agradecida el recuerdo de su visita y se enorgullece al relacionar su historia con la vida y obra del gran héroe y figura cimera de la libertad de América. Muchísimas gracias, señores, por su atención. Muy agradecido, magnífica conferencia, mi querido doctor Miguel José Pinilla. Ha sido verdaderamente un
deleite escuchar todo lo que usted ha investigado y sobre todo la forma amena como lo ha presentado. Muchas gracias, ha sido muy, muy, muy edificante todo lo que usted ha hecho y además ha recogido detalles y cosas que son bastante desconocidas. Además, ha traído todas las memorias de Perú de la Croix, que fue en realidad un personaje sumamente interesante, aunque un poco controvertido, pero de todas maneras una persona que estuvo muy cerca del Libertador y que recogió muchísimos datos muy interesantes. Ahora, la presencia en Bucaramanga es interesantísima. No es muy conocida, tal vez porque no hubo mucha crónica alrededor en esa época y además porque estaban las cosas bastante difíciles y las comunicaciones un poco precarias. De manera que lo que usted ilumina ahí en su conferencia sobre su estadía en Bucaramanga es sumamente interesante. Realmente es algo que enaltece mucho la figura del Libertador por la gracia, por el interés y por la inteligencia con que supo manejar muchas cosas que fueron unas simpáticas y otras muy dolorosas. De todas maneras, usted nos ha brindado una oportunidad sumamente importante que le agradecemos muy, muy, muy de veras. Ahora quiero invitar a los concurrentes a que hagan algunas observaciones sobre la conferencia del ilustre conferencista Pinilla. Mil gracias a usted, doctor Santamaría. Me honran infinitamente sus palabras. Mil gracias. No, con muchísimo gusto. Muy agradecido. ¿Usted quiere decir algo? Horacio Gómez Aristide. Bueno, quiero felicitar al conferenciante. Realmente cumple aquello que dicen los tratadistas, que hay dos clases de historia, la lineal y la panorámica. La lineal es muy monotemática y el conferenciante de hoy ha hecho una conferencia que llaman panorámica o integral, lo que enriquece mucho, como lo dice Miguel Santamaría, el aspecto no muy conocido de la vida privada de Bolívar. Los grandes hombres han tenido su vida privada, tienen sus problemas de salud, sus problemas sentimentales, problemas afectivos, problemas económicos, y muchas veces los historiadores se limitan a registrar los episodios importantes descuidando el aspecto humano y el aspecto íntimo y el aspecto personal y muchas variantes que influyen mucho en la conducta de uno. Este es un comentario que destacar lo enriquecedora que ha sido la conferencia por la abundancia de datos que ha suministrado. Segundo, el tema de la importancia que Miguel Santamaría le está dando a las conferencias, porque este es un país donde la historia es la parienta pobre de la cultura. A la historia la tenemos en el desván de las cosas olvidadas. Y un país sin historia es como un árbol sin raíz, sin aquello que le da fortaleza, consistencia y sobre todo sentido de pertenencia. Uno no puede amar lo que no conoce. Yo no sé la juventud cómo pueden ser buenos patriotas, buenos ciudadanos, si no conocen la historia, no conocen la vida de sus padres políticos, su ascendencia en el campo de la vida pública. Eso es fundamental porque conociendo uno a una persona que se encariña o un objeto o un paisaje o un sitio, sin conocerlo no se pueden amar. De ahí la importancia de estos temas de la historia. Y en ese campo, y me parece muy, muy meritorio que cada 8 días se produzcan estas conferencias que son fundamentales, donde brilla precisamente la historia por su ausencia en muchos ambientes, por no sé, casi en la totalidad de los ambientes colombianos. Tercer puntico es
que realmente Bolívar ha sido un hombre muy, muy cuestionado y son temas muy complejos y muy polémicos el tema de Bucaramanga, porque se cumple la famosa frase de López de Mesa. López de Mesa, con ese enfoque que le hacen algunos liberales a la vida de Bolívar, dice que Bolívar nació para la gloria con la famosa frase de Torres en 1813, cuando viene a Colombia, derrotado en Venezuela, y cuando le dice en forma visionaria y en forma maravillosa y con una elocuencia estremecedora, le dijo Camilo Torres: sois un hombre derrotado, pero sois un grande hombre. Entre vuestras espadas exista la libertad, se conseguirá y se logrará. Realmente dice que ahí empieza la vida de Bolívar y que termina con la lucha de Ayacucho en el Perú. Que lo otro ya empiezan las controversias con Bolívar, porque Bolívar con sus proyectos sobre un ejecutivo fuerte, sobre unos mandatarios y unos legisladores vitalicios, eso creó dificultades, creó problemas, y también un tema de fondo. Un tema de fondo es la famosa esquemas de gobierno, el esquema centralista y el esquema federalista. Eso del federalismo yo lo he estudiado en mis libros a fondo, y es un tema muy, muy difícil por muchas razones. Colombia o España en su momento tenía relación directa con los jefes regionales, con el fin de mantener la división. España no se contentaba a tener comunicaciones con la autoridad centralista, sino que de cada región se comunicaba y daba órdenes por aquello de que desde la época de la época de los indígenas o aborígenes, antes de que España llegara a América, existían lo que llamaban las famosas tribus, con idiomas diferentes, con dialectos diferentes, regiones muy desconectadas unas de otras, las regiones de la costa, las regiones de los llanos, las cuestiones de Nariño, las regiones de Santander, o lo que después se llamó Santander, realmente tenían sus costumbres muy personales, muy regionales, muy localistas. Y España mantuvo eso para que hubiera una división o una especie de heterogeneidad, y aquello de que reino dividido, reino perdido. Así tenía más control político, más control militar sobre América Latina, sobre América Hispana, a base de cultivar ese aislamiento regional. Eso conducía a lo que después se llamó gobiernos federativos. Y vemos cómo la gran tragedia de Colombia ha sido esa división política tan fundamentalista, con figuras tan importantes como Camilo Torres de Popayán, que fue el líder del tema federalista, y Nariño, que fue de Bogotá, que fue el líder de la política centralista. Y hubo guerras civiles desde 1810, cuando se proclama la independencia, hasta que llega Pablo Morillo a reconquistar a las colonias por su ambición de ser libres y de ser independientes, y por las manifestaciones que hubo el 20 de julio y otras regiones que proclamaron también su independencia. Entonces, pero desde 1813 a 1815 o 1810 a 1815, cuando viene Pablo Morillo, unas guerras feroces de unos contra otros, unas guerras canibalescas, unas guerras terribles de centralistas contra federalistas. Todos recordamos la famosa frase de Nariño en Pasto, cómo se entregó, que era una región muy realista, muy monarquista, muy pro España, y vemos esa actitud heroica que asume Nariño entregándose al pueblo de Nariño, que dice: si buscáis al general Nariño, aquí lo tenéis. Entonces, esa división resurgió después del triunfo de Bolívar en Ayacucho, cuando ya se conquistó la libertad en todos los países, con la batalla de Boyacá, Carabobo, Junín, Pichincha, Ayacucho. Ya Bolívar terminó su parábola vital, logra su grandeza, que es
lo que se le endiosa por esos logros tan impresionantes de haber derrotado el ejército más poderoso del mundo, que era el de España en ese momento, eran los norteamericanos del momento, y los derrotó con mucho coraje, con mucho talento, con mucha habilidad. Pero entonces, después de ese triunfo en Ayacucho, es cuando Bolívar tiene las ideas de Bolivia, que se crea con el nombre suyo, y deja ahí a Antonio José de Sucre, y hace unas propuestas legislativas vitalicias, y eso realmente creó descontento. Pero lo triste y lo lamentable es que llegaron después de Ocaña a las vías de hecho. Se produce la dictadura de Bolívar, después de la dictadura la conspiración septembrina, donde se crece mucho Manuelita Sáenz salvándole la vida en forma milagrosa, y Bolívar con esa genialidad le dice: usted es la libertadora del libertador. Pero, pero me pareció muy importante la conferencia. Además, Bucaramanga tiene mucha jerarquía no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, por haber sido escenario del hombre más grande que ha tenido América, que fue Bolívar, donde, como lo hizo el conferenciante, en 70 días estuvo muy pendiente del tema de Ocaña, donde estaban los federalistas y los centralistas enfrentados también de forma muy encarnizada, y después viene la dictadura y todos esos episodios muy dolorosos. Bueno, era un comentario, perdón que me extendí un poco, pero sí es bueno realmente refrescar todos estos temas en esta época, que hay tanta indiferencia por la historia. Pero Bucaramanga tiene mucha importancia, como Santa Marta, por haber sido escenario de la parte final de Bolívar, uno de los más grandes que ha tenido la humanidad. Además, doctor Miguel Santamaría. Pues, muchas gracias, Horacio. Ahora, ¿quién más quiere tener algún comentario? El general Salcedo. El general Salcedo, adelante. Gracias, presidente, muy amable. Bueno, después del comentario de Horacio Gómez, pues fue otra conferencia magistral, porque pasó por todos los campos habidos y por haber, y de lo que se trató la conferencia principal de nuestro conferencista de hoy. Por razones muy particulares, yo sentí vibrar mucho mi corazón, porque de subteniente me mandaron al Socorro, de mayor me mandaron otra vez al Socorro, y como dicen, y si no le hubiera sido suficiente, de teniente coronel me mandaron también al Socorro de comandante, de manera que fueron 7 años viviendo en el Socorro, comandando en el Socorro, y con salidas hacia el sur del departamento y hacia Cimitarra, donde también compartí con el Socorro la misión encomendada siempre como subteniente o como teniente coronel. Yo creo que con esto, en este caso, me acompaña también el señor coronel Gentil Almario, quien estuvo también por allá en el batallón de Barranca, en el batallón antiaéreo, y participamos en muchas de las oportunidades cuando nos tocó ir a Bucaramanga. Yo no sé cuántas veces fui a Bucaramanga, muchas veces. Y después de las veces que oficialmente tenía la reunión allá, porque Bucaramanga, además de la importancia que ha tenido, tiene una importancia destacadísima en cuanto a la defensa de la nación. Allá se encuentra la sede de la brigada principal, que durante muchos años fue la brigada que sostuvo la frontera con Venezuela, de manera que también, como parte de esa brigada, me correspondió ir, pues, pasar a Ocaña, no se diga, varias veces. Y Ocaña hoy merece ser la sede de un batallón de infantería destacado. Así como en Bucaramanga hay un batallón de ingenieros, un batallón de infantería, hay unidades destacadísimas. De manera que la importancia de Bucaramanga, doctor Pinilla, es destacada desde todos los ángulos. Quería manifestarle que esa conferencia suya me llenó de emoción por saber
cómo fueron los detalles esos de la vida de Bolívar allá en los 70 días, la descripción que hace su ayudante principal, la descripción que hace que permitiría que un dibujante hiciera el rostro de Bolívar totalmente diferente al que hizo Hugo Chávez allá en Venezuela, porque la descripción que hace, yo que soy dibujante casi que me atrevería a dibujar el rostro de Bolívar como lo hice cuando era niño. De manera que emocionante descripción de un hombre que le tocó palpitar desde Bucaramanga, donde se situó, y estoy de acuerdo con el conferencista en que la realidad de la estadía de Bolívar en Bucaramanga fue la realización de la convención. Y la convención planteaba una división tremenda, que recuerden ustedes, después de cuando Bolívar ya regresa a Santa Fe, pues acaba con la vicepresidencia, y la vicepresidencia desde ese entonces es un ente inestable que se crea o se retira o se desaparece, vuelve y aparece, pero la principal objeción que yo tengo con esa vicepresidencia es que si falla el presidente, debe reemplazarlo el vicepresidente. Es apenas lo normal. No, acá en Colombia lo reemplaza como 4 o 5 personas de importancia, y si acaso queda algo de república, se la dan al vicepresidente, que no ha sido el caso. Quién sabe si en el futuro cómo estaremos de vicepresidente o de presidente inclusive. La convención fue manejada indudablemente por el general Santander, eso no tiene, y ustedes simplemente en la resolución de convocatoria, creo que el secretario era Vargas Tejada, que después le toca salir cuando el atentado contra el Libertador, se fue para los llanos y creo que se ahogó por allá en los llanos ese hombre. De manera que mi vinculación con Santander de tanto tiempo me hizo expresar en una reunión muy grande de santanderianos que yo me preciaba de conocer más el departamento de Santander que la mayor parte de los santanderianos, que tal vez respetaba esa opinión, hablando seguramente con los doctores Alfonso Gómez de Zapatoca, con Galán, Tito Rueda Guarín u Horacio Serpa, que de pronto me ganarían a mí el conocimiento, porque Santander me lo caminé, anduve en helicóptero más bien poco, pero desde Florián allá y La Belleza y todo el Magdalena Medio, y después me tocó como general ser comandante de la Brigada 14, que tenía la mitad del departamento de Santander, de manera que me sentí supremamente halagado oyendo esa descripción que hizo el doctor Miguel José Pinilla. Mis sinceras felicitaciones, y reconozco, como lo dijo Horacio, que Santander es una cuna de historia verdaderamente importante. Recuerdo alguna vez allá las anécdotas de cuando el doctor Carlos Lleras Restrepo llega y le dice al doctor Figueroa, creo que era, que cómo veía la batalla esa de famosa entre los liberales y los conservadores, allí donde está el aeropuerto ahora. Y el doctor, el doctor Figueroa simpáticamente le dijo al presidente: ¿cómo quiere que le relate la batalla? ¿Ganando los liberales o ganando los conservadores? Doctor Pinilla, muchas gracias. Me sentí supremamente halagado y vinculado con su maravillosa exposición. Muy amable. Muchas gracias a usted, Digital, por sus generosos comentarios. Solicito permiso al señor presidente para, con su venia, hacer un muy breve comentario, dar una información al general Salcedo. Quiero contarle que yo presté mi servicio militar en el batallón Galán en el Socorro, siendo estudiante de la UIS en Bucaramanga y comandante aquí en Bucaramanga, mi general Valencia Tovar. Él diseñó un programa para que los estudiantes universitarios prestáramos servicio, y yo fui enviado al batallón Galán en el Socorro. La permanencia en el Socorro pues constituye una de mis más gratificantes experiencias. Los invito muy cordialmente a todos los
ilustres TV escuchas para dentro de 8 días que tendremos una conferencia muy interesante. De manera que mientras tanto, pues les deseo una tarde muy satisfactoria y una muy buena noche. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo.